Vivir de la renta puede ser una solución increíble. ¿Cómo hacer para que esto no se vuelva una pesadilla? Todo lo contrario, esto se convierta en un proceso hacia tu libertad y tu abundancia financiera. En este video te diré qué errores evitar y cómo construir ese camino hacia la libertad financiera que quieres y mereces. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en mi canal trabajamos herramientas para crecer en forma segura con bienes raíces, con poco dinero y aún sin crédito de los bancos. Vivir de la renta, de los arriendos de una propiedad, es una de las mejores posibilidades para mí de invertir y vivir con cierta tranquilidad. Como todo, los bienes raíces son un negocio y tienen sus más y sus menos y hay que tener cuidado. Hay personas para quienes vivir de la renta se les ha convertido en una pesadilla. En muchos de mis videos te he explicado por qué bienes raíces es una muy buena alternativa para crecer. Sobre todo para las personas que no hemos tenido educación financiera, que trabajamos duro como burros, pero que no hemos tenido educación financiera y desafortunadamente malgastamos la posibilidad de ahorrar en malos negocios o malas inversiones. Pero vamos a ver qué hace una renta exitosa. Sea que tú compres la propiedad o que tú la hayas recibido por cualquier razón. Lo primero es tratar la renta como si fuera un negocio. Y para que un negocio funcione es muy importante hacer los números. Algunas personas compran propiedades porque les parecen bonitas, porque lo hacen por emoción, por cualquier otra razón, pero en realidad para que una persona tenga éxito como negocio en su propiedad, lo más importante es tener esa visión de inversionista de comprar por los números. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo compro una propiedad, tengo una inversión, calculo qué rentabilidad me va a dar y calculo que por lo menos la renta me pague la hipoteca, me pague los impuestos, me pague los seguros, me pague el mantenimiento y me pague la administración y me dé al menos un pequeño flujo positivo. Bien puede ser que en los países o en los momentos o en que las bienes raíces están muy altos o los intereses están muy altos o los dos, el flujo positivo a veces sea desafiante conseguirlo. Pero si yo me enfoco en reconocer que si invierto en una cuota inicial o en una propiedad y el inquilino o la renta me paga la hipoteca, me paga los impuestos, me paga los intereses mientras mi propiedad se valoriza, es un buen negocio porque en últimas me están pagando una deuda con el banco y en varios años esa propiedad va a quedar libre. Pero fundamentalmente hacer los números. Tú me has oído que puede convertirse en una pesadilla, que yo compre una propiedad que termine teniendo flujo negativo y en vez de que me apoye mi flujo, cada mes me va a costar dinero. Y eso puede ser un gran detrimento para las finanzas de la familia. Entonces, lo primero es hacer los números. Ahora, si las personas están comprando para hacerlo en Airbnb o para rentas a corto plazo, yo te sugeriría que hagas los números como renta tradicional, o sea, como si fuera por año. Porque Airbnb es un negocio que está en transición. Las ciudades van a intervenir cada vez más, van a tener impuestos, competencia. Hay temporadas en las que se arrienda más o se arrienda menos, tienes gastos, o puede ser que no tengas tiempo de hacer el negocio y decidas meterlo en renta tradicional. Entonces es mejor calcular que el peor escenario, que sea renta tradicional, pague los gastos en la forma como lo hemos mencionado. Entonces lo primero es hacer los números. Ah, no, es que aquí se está ganando en Airbnb tanto. No, eso es transitorio. Si yo puedo ganar eso con Airbnb, perfecto, pero calcula la renta tradicional. El segundo error más grave es no elegir bien a los inquilinos. El problema de un mal inquilino, 95% o más de las veces comienza porque yo elegí mal a la persona. Decía el maestro, para ver el futuro solamente tienes que ver el pasado. Entonces, si yo elijo una persona que es incumplida, que tiene malas finanzas personales, que no tiene trabajo, que es complicada y conflictiva, que no he investigado sus antecedentes, no tengo la certeza de cómo es esa persona, lo más probable es que ese mismo patrón se va a repetir con mi propiedad y eso se va a convertir para mí en un problema. Entonces, elegir un inquilino es algo
digo que debes hacerlo de manera profesional. Si tú no sabes, busca a alguien que te ayude a hacerlo de una forma profesional. Otro error que tiene que ver con los inquilinos es hacerse amigo o amiga de los inquilinos. Eso hace muy difícil la relación, sobre todo cuando hay momentos en los que hay estrés en la relación, que el inquilino no está pagando o el inquilino está manejando mal la propiedad. Es mucho más difícil manejar esa situación cuando hay ruido de una amistad o de un afecto. Por eso también es difícil y yo no recomendaría arrendárselo a parientes cercanos si no son personas muy cumplidas y muy correctas con el dinero, o amigos cercanos, porque se te va a volver un problema. Entonces, como es un negocio, mantén, es mi sugerencia, una relación profesional, una relación distante. Es más, mejor que ellos no sepan que tú eres el propietario, la propietaria de la propiedad, sino que tal vez que eres el administrador y que estás manejando esa propiedad para otra persona. El número 4 es no hacer el mantenimiento de la propiedad. Como hablamos, es un negocio y es un negocio de servicio en el cual yo le estoy arrendando a una persona una propiedad para que la persona viva. Entonces la persona quiere tener una propiedad bien mantenida, una propiedad que esté en buenas condiciones y que cuando se presenta un daño yo lo arregle de una forma pronta para que así la persona sienta orgullo de vivir en mi propiedad y además yo pueda mantener esa persona por largo tiempo en mi propiedad porque está contenta porque yo estoy cuidando la propiedad. Mantenimiento es uno de los gastos de cualquier propiedad. Más viven muchas personas y por eso muchas veces no es bueno permitir animales en las propiedades porque eso gastan más los pisos, gastan más las propiedades que cuando no hay animales. Y el número 5 es si tienes flujo positivo y no necesitas ese dinero, utiliza ese dinero para ahorrar para tu próxima propiedad. Eso es lo que hace que tu crecimiento se vuelva mucho más rápido, tu crecimiento financiero. Entonces yo te invito a que tengas un presupuesto de gastos y todo lo que te entre adicional a tu ingreso personal, como el flujo positivo de las propiedades que tú rentas, guárdalo para que sea la base para comprar tu siguiente propiedad. Bueno, estos son algunos consejos que te pueden ayudar muchísimo a mantener un portafolio que se crezca, que sea fácil para ti de manejar. Porque recuerda, tú puedes crecer en forma sólida y segura con bienes raíces. Lo único que te aleja de lograr todo lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Te invito a nuestro próximo video.